Rubén. Y bueno, primeramente el contenido, bueno, vamos a hablar un poco de las radiografías, el ultrasonido, la tomografía, la resonancia magnética y un poco de medicina nuclear también. Bueno, primeramente nos hablaba sobre la radiografía simple de abdomen, ya que históricamente pues es el punto de partida para la evaluación por imagen tanto de los riñones como pues también se pudiese llegar a valorar alguna otra situación anatómica a nivel abdominal, como incluso en la actualidad que utilizamos para valorar la adecuada inserción de los catéteres para diálisis peritoneal. En relación, pues, no, en la bibliografía no marcaba gran utilidad. Mencionaba que si bien era el inicio de punto de partida, en la actualidad se prefieren otros estudios de imagen para valorar tanto anatómicamente al riñón como a las diversas estructuras que componen el aparato nefrourinario. Sin embargo, por sí sola aporta poca información, pero bueno, ya sabemos que algunos litos se pueden llegar a observar por radiografía y pues también algunas calcificaciones dentro del aparato renal. La urografía intravenosa o pielografía intravenosa, como también es llamada, que igual es uno de estos estudios anecdóticos que ya se han dejado de utilizar por otros estudios como la tomografía, pues anteriormente se utilizaba como el primer método diagnóstico de imagen para evaluar tanto los riñones como el tracto urinario. Como les menciono, pues ha sido eh, sustituido de forma rutinaria por la tomografía. Esta urografía intravenosa que consistía en una serie de radiografías tomadas con periodicidad posterior a la aplicación de un medio de contraste yodado. Mencionaba que de primera instancia pues se tomaba una radiografía previa a la aplicación del medio de contraste en donde pues generalmente no se lograba observar nada. Posteriormente había una aplicación del medio de contraste y teníamos que esperar alrededor de entre 30 y 60 segundos para nosotros tomar la segunda radiografía. Aquí esta segunda radiografía, que era la fase del nefrograma, es aquella en donde nosotros íbamos a poder evaluar tanto el tamaño, la forma y el contorno de los riñones. Nos menciona que generalmente debíamos de observar que fuera una apariencia simétrica de forma bilateral y posterior a esto, pues logramos incluso delimitar de forma adecuada los riñones de ambos lados, ya que la grasa perirrenal pues nos llegaba a dar esa apariencia oscura y no se pintaba por el material yodado. Posterior a esto se tomaba una segunda imagen al más o menos entre los 5 y los 10 minutos y esta nos iba a ayudar para representar anatómicamente los cálices, el infundíbulo e incluso la pelvis renal. Esto con el afán de determinar que no hubiese algún proceso obstructivo a este nivel. Y por último, si nos tomamos una cuarta, perdón, radiografía, pasado los 10 a 15 minutos, pues nos iba a dar realmente información sobre los ureteros, que sería la fase excretora, en donde se logra pintar los ureteros y parte de la vejiga. Mencionaba que, bueno, aquí hablaba sobre los medios de contraste yodados que se utilizaban en la pielografía. Mencionaba que generalmente son compuestos que se van a diferenciar con la osmolaridad sanguínea. Entonces hay medios de contraste de alta osmolaridad, medios de contraste de baja osmolaridad y medios de contraste que son realmente isotónicos. Los que son medios de contrastes de alta osmolaridad, pues mencionaban que generalmente son sales iónicas solubles en agua, como su nombre los dice, son hiperosmolares en relación al plasma y generalmente no se llegan a filtrar a nivel glomerular. Entonces mencionaba que generalmente tienen una alta concentración dentro del sistema tubular y por esta gran osmolaridad no llegan a reabsorberse o se reabsorben menos que el agua. Los medios de contraste de baja osmolaridad mencionaba que eh, generalmente son filtrados a nivel glomerular, sin embargo no presentan reabsorción y secreción tubular. Entonces también nos ayudaban mucho a pintar el aparato renal con las radiografías. Y por último, los medios de contraste isotónicos, mencionaba que igual, al igual que los medios de contraste de baja osmolaridad, pues también llegaban a ser filtrados por el glomérulo, sin embargo no presentaban reabsorción y excreción tubular. Mencionaba que, bueno, el porcentaje de complicaciones
era realmente mínimo. Generalmente la gran mayoría de las reacciones eran de tipo alérgica, si no bien mediadas por antígeno anticuerpo, pero la gran mayoría de los principales reacciones que eran de tipo leve, pues no llegaban a pasar a más de rubor, náuseas y vómito, y la gran mayoría incluso no llegaba a precisar tratamiento. Dentro de las reacciones dermatológicas, la más frecuente era la urticaria, que igual mencionaba que podía precisar o no de un tratamiento. Y mencionaba esta frase, que ni la tasa de inyecciones ni las dosis de contraste han sido claramente establecidas como determinantes de las reacciones adversas producidas por el medio de contraste. Y nos mencionaba el protocolo modificado de Granberger, que era el único que realmente había determinado una cierta protección para el paciente que se sospechase que pudiera llegar a presentar un efecto adverso. Manejaba dos esquemas, el esquema número uno que era de prednisona más difenhidramina. Mencionaba que eran 50 miligramos de prednisona a las 13, 7 y una hora antes de la aplicación del medio de contraste. Este era vía oral, acompañado de difenhidramina, 50 miligramos, que podía ser tanto IV como vía oral, una hora antes del medio de contraste. Y el esquema número 2 era con metilprednisolona, 32 miligramos a las 12 y 2 horas antes del medio de contraste, y esta también se podía ir acompañada de difenhidramina. El siguiente estudio que pues ya es un poco más utilizado que los que mencioné primeramente, que eran como recordatorio, pues es el ultrasonido, la ecografía. Realmente la importancia del ultrasonido es pues las ventajas que tiene a diferencia de los otros estudios. Es relativamente económico y nos va a proporcionar una forma rápida de evaluar tanto la ubicación, el contorno y el tamaño del riñón sin esa exposición a la radiación que llega a presentar con algún otro tipo de estudio. Recordando que, pues si bien el ultrasonido pues es operador dependiente, pero pues dentro de lo que cabe tiene muchas ventajas. Mencionaba en el Johnson que incluso era la primera prueba a realizar en un paciente urémico por la urgencia y por la dificultad a veces de tratar este tipo de pacientes, pues un ultrasonido rápido no sería de mala ayuda. Generalmente el ecógrafo, bueno, va a constar de un transductor, el cual va a enviar y recibir las ondas ultrasónicas. A esto a través de un microprocesador que nos va a orientar en la computadora, pues procesar estas ondas ultrasónicas que reciba y nos va a mostrar, va a convertir la energía, puedo decir, la energía del ultrasonido en energía eléctrica de alta frecuencia que va a transmitir a través del cuerpo del paciente. Los ultrasonidos generalmente van a reflejar, dependiendo del tejido, una distinta interfase. Entonces, podemos definir que hay dos tipos de fenómenos que pueden llegar a ocurrir dependiendo que esté detectando el ultrasonido. Nos menciona que generalmente cuando son fuertes reflejos, producidos incluso por el hueso o incluso por un lito, nosotros sabemos que va a generar una sombra acústica. Ese es el primer fenómeno de los que nos menciona la bibliografía. Y el segundo es cuando realmente carecen de esta zona de impedancia acústica, como en estructuras que tienen mucho líquido, como la vejiga o incluso algunos quistes renales, en donde se va a ver una mayor penetración de las ondas del ultrasonido y va a haber un aumento a través de la transmisión, que como les mencioné, pues generalmente es en órganos que tienen contenido líquido en su interior. El ultrasonido, pues como ya sabemos, nos va a ayudar a determinar muchas de las etiologías que pudieran estar afectando al paciente e incluso asistirnos en procedimientos como en la biopsia. Entonces, va a ser una de las principales formas de determinar procesos obstructivos. Quizá a nivel ureteral, cuando hay una obstrucción muy baja, no nos va a determinar el punto inicial donde está el proceso obstructivo, pero bueno, la hidronefrosis que se puede llegar a generar va a ser fácilmente visible. Dentro de las modalidades de la ecografía que veremos un poquito más adelante, pues ya sabemos el ecodoppler puede llegar a darnos bastante información sobre los vasos del riñón.
Nos va a hablar sobre la estructura renal, la relación córtico-medular, que generalmente es 2:1, riñones, como ya sabemos, el tamaño, que no estén lobulados, que estén un poquito más pequeños, que presenten múltiples quistes o masas, como menciona ahí, e incluso también se ha visto que es una de las principales herramientas para evaluar tanto un paciente previo como posterior al trasplante, que también mencionaremos un poquito más adelante, y como les mencioné, cada vez es un poquito más frecuente que sea igual un arma útil para el nefrólogo para asistir en los procesos de las biopsias. Entonces, tenemos que determinar mediante el ultrasonido que generalmente los ejes, el eje por el cual podemos nosotros ver el riñón son los planos longitudinal, transversal, e incluso a veces parasagital en presencia de algún absceso o algo que quisiéramos encontrar circundante al riñón. Debemos de observar la apariencia de la grasa, generalmente menciona que es menos ecogénica que a comparación con la corteza renal, por ejemplo, y generalmente vamos a observar que esta grasita pues logra redondear todo el riñón, como se logra observar en la imagen. Posterior a eso tenemos que evaluar el seno y el hilio renal. Generalmente es de localización central. eh, Va a contener tanto grasa como los vasos sanguíneos, el sistema colector del seno renal, y generalmente suele ser ecogénico debido por la presencia de grasa que va a haber circundante al paquete vasculonervioso. Aquí pues igual va a ser útil si nosotros determinamos o queremos utilizar un ecodoppler, pues bueno, podemos llegar a medir ciertas presiones e incluso sacar el índice de resistencia, que como vimos en la clase de hipertensión renovascular, pues nos puede llegar a determinar incluso el diagnóstico o al menos darnos una sospecha sobre algún proceso restrictivo en cuanto al flujo sanguíneo renal. Después de eso tenemos que observar la corteza renal que generalmente pues se encuentra en la periferia del riñón. Se separa de la médula y generalmente menciona que hay un foco demarcado entre la corteza y la médula y se sabe que esta limitante está dada por las arterias arqueadas, que son las que van a limitar la corteza con la médula. Generalmente en algunos pacientes se puede llegar a observar esta estructura que en gente que no está muy dada a ver lo de los ultrasonidos puede llegar a pensar que es una masa o una tumoración, pero realmente es una estructura anatómica normal, es la columna de Bertin, la cual pues a veces se llega a observar de forma prominente, pero no hay que confundirla o pensar que pues es otra cosa. El tamaño del riñón menciona la bibliografía que, bueno, con estadística utilizada en Estados Unidos, los riñones normales van a oscilar entre 8.5 y 13 centímetros y pues esto obviamente va a variar según la edad, el sexo e incluso el hábitos corporal del paciente. Hay que recordar que el contorno de los riñones de forma normal generalmente pues es suave, es liso, no debe de tener alguna nodularidad. Sin embargo, se ha visto que durante el desarrollo neonatal pues, de los riñones se llega a presentar un poco de nodularidad sin ser esta tan excedente. También es importante evaluar los cálices renales, los sistemas colectores, los cuales generalmente no son visibles en una ecografía, a menos que haya algún proceso de hidronefrosis. Como sabemos, pues el agua va a aumentar esta sonoridad del ultrasonido y pues nos va a hacer que esto sea un poquito más visible cuando haya un proceso de obstructivo o que esté generando ahí hidronefrosis. Son algunas imágenes que saqué de la bibliografía. En las primeritas de su lado izquierdo, pues observamos un riñón hidronefrótico donde prácticamente se pierde esa relación córtico-medular. No se logra observar cuándo termina la corteza e inicia la médula. Hay dilatación interior del sistema pielocalicial. En la imagen de en medio, pues es un lito que, como podemos observar, pues se ve un poquito más ecogénico, genera una sombra acústica posterior. Y en la del lado derecho es un quiste. Como veremos un poquito más adelante, los quistes se van a dividir en simples y complejos. Los quistes simples, pues generalmente son de forma homogénea, no tienen contenido diferente y tienen generalmente solo una pared bien definida. En esta se definía como un quiste complejo porque podemos observar pareciera que está conformada por varios quistes pequeños, pero realmente es porque tiene un tabique dentro del quiste. Y bueno, esta igual era una imagen que encontré en el Johnson, que me pareció importante mencionárselas y pues nos hablaba, ¿no? Que qué abordaje podemos nosotros tener en un paciente que
que tiene datos de algún daño renal, pero presenta un tamaño renal conservado o está incluso disminuido. Cuando son tamaños, generalmente cuando es de forma unilateral y el tamaño del riñón es mayor a los 2 centímetros, bueno, si es irregular, pues pensar en una tumoración o en un quiste, o cuando es una hipertrofia compensadora, porque uno de los riñones tiene alguna disminución funcional del filtrado, pues el otro compensa. Casos de trombosis de la vena renal o presencia de hidronefrosis por una obstrucción unilateral, pues bueno, esto nos va a dar una diferencia en el tamaño renal de forma unilateral. Cuando son riñones mayores a 12 centímetros, pero de forma bilateral, bueno, puede ser procesos infiltrativos, la nefropatía diabética que ya habíamos visto, la nefropatía asociada al VIH o una trombosis bilateral de las venas renales. Y cuando es de forma irregular, pues bueno, pensar en un paciente con una enfermedad renal poliquística o presencia de algún otro tipo de enfermedad quística. Cuando son riñones pequeños, menores a 9 centímetros de forma unilateral con un contorno irregular, bueno, nefropatía por reflujo, algún proceso de displasia congénita, la tuberculosis renal, que no sería tan descabellado pensarlo en nuestro medio, y cuando es generalmente de forma, pues digamos, generalizada, incluso una estenosis de la arteria renal. Cuando son riñones pequeños de forma bilateral, igual mencionaba causas congénitas, estenosis de la arteria renal, la nefritis por radiación o alguna glomerulonefritis crónica y de contorno irregular. Y mencionaba las mismas, nefropatía por reflujo, displasia congénita o incluso la tuberculosis renal que ya se había mencionado previamente. Y esta tablita pues es la clasificación de Bosnia que deberíamos igual de tener en cuenta para pues poder definir cuáles son las características de los quistes. El tipo 1 es un quiste simple o benigno, no va a tener alguna dato de malignidad, que son como los que menciona posteriormente, calcificación, septos, contenido hiperdenso y que sea heterogéneo, que presente nodularidad, que tenga un engrosamiento de la pared. Bueno, esos van a ser datos de malignidad o de sospecha o que nos orienten a realizar algún otro tipo de estudio con un poquito mayor de visualización de la masa que se logró encontrar. Como ya sabemos, bueno, la ecografía Doppler. El efecto Doppler es una emisión de un haz de ultrasonido generado por el movimiento de las partículas. Realmente este movimiento es el que detecta el ultrasonido y lo va a traducir con colores. Cuando el flujo se aleje del transductor, lo va a poner de un flujo rojo, pensando que es una arteria, y cuando el flujo se acerque hacia el ultrasonido, hacia el transductor, lo va a catalogar como un flujo azul. Dentro del ecodoppler, pues bueno, van a haber modalidades como tal, el Doppler pulsado, el Doppler color y el Doppler potencia. Generalmente, estas modalidades se van a utilizar para evaluar, pues, no solamente el aparato renal, sino también se puede utilizar para evaluar otro tipo de órganos. Sin embargo, dentro del riñón, pues bueno, se emplean para producir el mapeo como tal de los vasos intrarrenales y pues también incluso para determinar el flujo sanguíneo renal. Esta es una imagen de un Doppler pulsado en el cual podemos observar este fenómeno de Tardus parvus que se ve en el riñón en la imagen del lado derecho, en el cual nos puede llegar a dar sospechas sobre algún proceso estenótico de la arteria renal. Generalmente se sacan los índices, el índice de resistencia que ya habíamos visto también, lo normal es de 0.7, mayor a 0.8 se ha visto que es de forma patológica y que le va peor a los pacientes. Entonces, importante igual recordar esa parte. El Doppler color, que únicamente pues, la aplicación de estas señales del área azul, que es el flujo venoso, y el área roja, que es el flujo arterial. Y la ecografía Doppler potencia, la cual igual nos va a presentar que haya un adecuado flujo a nivel del riñón. Nos dice que el ultrasonido Doppler, bueno, van a haber dos modalidades, un Doppler con onda continua y un Doppler con onda pulsada. El Doppler con onda continua, pues nos va a permitir la medición del flujo a lo largo de la línea de evaluación, mientras que los generalmente de onda pulsada nada más nos van a permitir la evaluación de una ubicación en particular.
Esa es la diferencia. En la práctica clínica realmente menciona que se utilizan ambas de forma combinada para poder cuantificar el flujo y evaluar pues la forma de onda para poder determinar índices de resistencia o incluso la velocidad de pico sistólico y la velocidad del pico diastólico para poder sacar el índice de resistencia que les mencioné, que pues este va a medir la resistencia al flujo sanguíneo causado por la microvascularización de los lechos distales, y este pues nos va a servir como un indicador inespecífico de patología tanto en el riñón nativo como también puede ser utilizado en el riñón trasplantado. Como les mencioné, el índice normal es menor o igual a 0.7 y pues esto hay que tenerlo en mente. El ultrasonido mejorado por contraste o ZEUS, el cual pues el contraste que se utiliza son microburbujas. La ventaja de estas microburbujas es que van a ser eliminadas por los pulmones, van a ser exhaladas, por lo tanto no va a haber pues riesgo, ¿no? de algún problema a nivel renal con el medio de contraste. Nos menciona que generalmente estas microburbujas se van a mover hacia la circulación arterial y van a obtener imágenes del riñón cuando el contraste llegue a la vasculatura renal. Estas microburbujas es un gas inerte que va a estar rodeado de una capa de fosfolípidos y pues por el tamaño tan pequeño que menciona que son incluso más pequeñas que los glóbulos rojos, pues van a viajar de forma rápida hacia la vasculatura renal y van a mejorar la imagen. Por esto es el ultrasonido mejorado por medio de contraste. Actualmente estas microburbujas se utilizan con mayor frecuencia en el riñón para poder nosotros definir masas renales, y uno de los beneficios de este medio de contraste es que el gas, como les mencioné, se va a exhalar, a diferencia de otro tipo de agentes como los medios yodados que se utilizan, los cuales pues llegan a producir algún problema a nivel renal. Este no se va a filtrar ni se va a secretar a nivel de los túbulos y por lo tanto pues lo va a convertir en una técnica de imagen, pues podríamos decir que segura y útil en pacientes con una función renal deficiente. Generalmente, bueno, en la imagen que les coloqué en el primer cuadro es un mapeo Doppler únicamente, en donde en la flechita verde nos marca que aquí hay un aparente flujo disminuido en la masa renal. En la primera imagen es cuando recién se acaba de colocar el medio de contraste, pues prácticamente no vemos nada porque todavía no ha llegado a nivel renal. En la fase corticomedular va a haber un aumento importante de este medio de contraste en la corteza y la médula. Y en la fase nefrogénica, que sería la última fase en donde pinta prácticamente el riñón, podemos observar que este medio de contraste se va a difundir de manera uniforme por toda la masa renal. Entonces se puede descartar que hay un proceso ahí de disminución del flujo sanguíneo porque realmente el medio de contraste se difunde de forma uniforme. El siguiente estudio es la tomografía. En la actualidad, pues el primer método diagnóstico por imagen para pacientes que presentan tanto un cólico renal, litiasis, traumatismos, abscesos o infecciones, se sospeche de alguna masa o pacientes que incluso tengan de manera aislada una hematuria o alguna anomalía urotelial que ya sea conocida. Generalmente, pues es una información complementaria de imágenes de mayor calidad, es una serie de radiografías, por así decirlo, de imágenes generadas radiológicamente que van a presentar una sección del cuerpo. Generalmente pues como ya sabemos, el paciente va a entrar dentro de un tubo de rayos X, el cual va a producir de forma en un haz de abanico, menciona la bibliografía, una serie de imágenes para poder hacer una reconstrucción tridimensional de las estructuras que vamos a encontrar debajo pues, de la piel, por así decirlo. Hay que tener en cuenta esta medición de la densidad de las unidades Hounsfield, ya que pues estas nos van a definir, ya sabemos, el agua va a ser 0, pero pues aquí les puse una tabla en donde podemos incluso definir si es presencia de un contenido pues externo que no debiese estar ahí. El aire es menor a menos 1000 unidades Hounsfield, el agua, como les mencioné, es 0, el músculo es 40 y el hueso es 400 o más. Bueno, ¿qué debemos de observar en la tomografía computarizada en cuanto a nivel renal? Primeramente, bueno, menciona que la anatomía del retroperitoneo
se visualiza de forma fácil en la tomografía. Hay que tener en cuenta que los riñones se van a situar en este espacio, van a estar rodeados por la fascia de Gerota en el espacio perinéfrico. Generalmente la grasa va a delimitar de forma adecuada los riñones con respecto al hígado en la parte anterior superior derecha y con el vaso en el lado izquierdo. También el contenido abdominal se va a situar en la parte anterior, como ya sabemos, y pues generalmente los riñones van a estar en la región posterior. Es importante porque incluso aquí podemos observar parte de la anatomía de las arterias renales, las cuales se deben de llegar a ver en una fase, menciona una fase arterial o venosa, que supongo no explica como tal en la bibliografía, pero me suena más a que es en una tomografía con contraste. Y pues también habitualmente se van a observar las glándulas suprarrenales, las cuales se van a encontrar en el polo superior de ambos riñones y pues también podríamos observar presencia de alguna tumoración a este nivel. Nos menciona que generalmente hay que determinar el espesor de la corteza y también la apariencia de la médula en presencia de algún lito, por ejemplo, que también puede ser fácilmente visible en una tomografía. Y bueno, generalmente hay que ver que hay una forma volumétrica tridimensional de ambos riñones que nos pueden llegar a delimitar alguna alteración anatómica previa en el paciente. También nos menciona que pues es visible, es de forma, se puede llegar a observar los ureteros en su totalidad y más cuando hay alguna presencia de algún lito o algo obstructivo que incluso puede llegar a aumentar el tamaño de los ureteros. En la tomografía computarizada como tal, como les mencioné, pues nos mencionan unas fases. La primera imagen, pues como su nombre lo dice, es una tomografía sin medio de contraste y pasado los 20 a 30 segundos inicia la fase arterial, en la cual se va a observar esta zona corticomedular en donde podemos definir el espesor de la corteza, la apariencia de la médula y pues en este caso pues es una tomografía normal. Pasado los 90 a los 100 segundos llegamos a una fase nefrogénica en la cual se puede demostrar el realce que va a haber, que debe de ser simétrico en toda la masa renal. Y pasado los 5 a 10, 7 a 10 minutos, inicia la fase excretora en la cual pues se va a observar los cálices renales. Y estos pues generalmente están representados, son bóvedas afiladas que van a estar en dirección hacia la pelvis renal. Y pues con esto nos indica que prácticamente se está eliminando el medio de contraste. Generalmente las imágenes en esta fase, en la fase excretora, van a delimitar los uréteres, la pelvis renal e incluso pueden llegar a observarse a nivel de la vejiga cuando el medio de contraste ya está a este nivel. El siguiente estudio, pues la angiografía por TAC, en la cual, pues como ya sabemos, una de las principales indicaciones, siendo este el gol estándar, es para algún paciente que pensemos que tiene una estenosis de la arteria renal. Sin embargo, pues también en malformaciones vasculares, pues puede ser, se debe llegar a solicitar. El beneficio es que si bien no va a requerir una cateterización arterial, a diferencia de algún estudio cardíaco, por ejemplo, pero pues sí vamos a lograr infundir medio de contraste. Generalmente en este tipo de estudio, pues bueno, se va a administrar un bolo de contraste intravenoso, el cual va a mejorar al máximo la visualización de las arterias renales. Esto va a dar como resultado la imagen que se denomina angiograma y pues va a ser útil para evaluar la estenosis de la arteria renal o alguna malformación. El beneficio de la angiografía es que, como les mencioné, al no requerir una cateterización central, se puede llegar a manipular el conjunto de los datos por la tomografía para visualizar de forma tridimensional y de todos los ángulos los vasos renales. Y bueno, esta técnica ahora pues se usa ampliamente en la evaluación incluso de los pacientes que son candidatos a donadores para proporcionar información sobre la anatomía arterial y venosa, incluso la presencia de alguna arteria colateral para el momento de la cirugía. Y obviamente para ubicar el número y tamaño de los riñones y si tiene alguna presencia incluso de alguna anomalía ureteral. La urografía por TAC, bueno, puede ser usada para evaluar el riñón como un todo, ya sea anatómicamente, también el árbol vascular, tanto en función y perfusión, e incluso el patrón de las vías excretorias a nivel de los ureteros. El escaneo sin contraste, pues es capaz de evaluar la presencia de algún lito, algún quiste o incluso anomalías en el contorno del riñón. Sin embargo, lo ideal es que sea pues con medio de contraste. Primeramente vamos a mencionar que hay una
una fase rápida de escaneo, la cual dura de 12 a 15 segundos, en donde vamos a poder evaluar esto, los vasos renales. Presencia de estenosis menciona que en esta fase de escaneo se puede llegar a observar. Posterior a eso, a los 25 a los 30 segundos, iniciamos la fase arteriovenosa que ya habíamos mencionado, en la cual se va a observar pues la diferenciación de la corteza y de la médula. Y pasado los 30 a los 100 segundos se obtiene la imagen que es la fase la fase nefrogénica, perdón, en donde se debe de observar pues una simetría en cuanto a ambos riñones. Y por último, las imágenes tardías, que son entre los 13 y los 7 minutos, en donde pues nos van a permitir la evaluación del urotelio, ya sea de los cálices, de la pelvis renal, los ureteros y también de la vejiga. La resonancia magnética, bueno, la diferencia entre la resonancia magnética y pues, la TAC es que en esta, como su nombre lo dice, vamos a utilizar radiaciones electromagnéticas y no radiaciones ionizantes. Va a ser una alternativa útil para los pacientes que presentan algún tipo de alergia al medio de contraste. Menciona que al no utilizar estas radiaciones ionizantes, pues va a ser seguro para pacientes embarazadas y niños. Y pues también nos va a utilizar más o menos el mismo concepto que en la TAC, que es una serie de imágenes para una reconstrucción tridimensional. Hay que tener cuidado con los pacientes que poseen algún marcapaso, algún clip o algún prótesis metálica, porque esto va a contraindicar la resonancia. Y si bien es un escaneo un poquito más prolongado y un costo mucho mayor a la tomografía, pues las imágenes que podemos llegar a obtener e incluso utilizar para resonancia magnética con función renal, pues va a ser de gran provecho para el médico nefrólogo. Se emplean radiaciones electromagnéticas, como ya les mencioné, y pues la resonancia magnética nos va a permitir caracterizar el detalle tanto del riñón como de las estructuras adyacentes. La resonancia magnética está basada generalmente en la interacción de los hidrogeniones, es decir, de los protones, y de ondas de radiofrecuencia en presencia de un campo magnético. Por eso tenemos esa fase de T1 y la fase de T2 que veremos ahorita. Generalmente en la fase de T1 menciona que todos los líquidos se van a ver de colores oscuros y esa es la forma de diferenciarlo. Y en la fase de T2 todos los líquidos van a ser de colores claros, van a ser blancos. Generalmente va a haber un contraste en los tejidos y esto va a estar determinado por la intensidad o la densidad de estos protones que les mencioné y de los tiempos de relajación. La ponderación T1 o la fase T1 se va a relacionar con tasas de relajación y va a estar también la ponderación en T2, la cual se va a relacionar con el tiempo en el cual va a haber un aumento en la señal o llamado ecotiempo por el aumento en el movimiento de los protones. Menciona que generalmente en las secuencias de T1 la corteza tiene una mayor intensidad, como se logra observar en la imagen, que las pirámides medulares. En consecuencia, la secuencia de T2 va a ser lo contrario. La corteza va a tener una menor intensidad, a diferencia de las pirámides medulares que se logran observar con un poquito de mayor definición. Y esto es importante porque nos menciona que en pacientes con lesión renal, esta diferenciación corticomedular en las fases T1 y T2 se va a perder. Entonces va a estar contraria, no va a haber ese aumento en la intensidad de T1 de la corteza y un aumento en la intensidad de las pirámides en T2. La resonancia magnética pues también se puede llegar a utilizar con medio de contraste. Generalmente igual se utiliza un bolo de contraste con gadolíneo y nos menciona que bueno, vamos a tener una fase arterial / corticomedular y una fase nefrogénica al igual que en la tomografía. La primera fase o la fase arterial corticomedular, la cual va a ser aproximadamente posterior a los 20 segundos de la aplicación del medio de contraste, pues nos va a ayudar a evaluar las estructuras arteriales y a hacer esta diferenciación entre la corteza y la médula renal. Y en la fase nefrogénica, que es pasada unos 70 a 90 segundos, un promedio de 80, va a ser útil, perdón, para la detección de tumores, va a maximizar el drenaje venoso de los riñones y también nos va a ayudar a visualizar estructuras que estén alrededor del parénquima renal. La angiografía por resonancia magnética, bueno, también es una forma de observar anatómicamente una reconstrucción tridimensional de las arterias renales.
Esta pues nos va a ser útil incluso para la visualización, como se ve en la imagen, con la flechita, pues de una arteria accesoria. Generalmente la angiografía por resonancia magnética sin medio de contraste es especialmente atractiva para la evaluación de los pacientes que tienen alguna disfunción renal severa o que presentan alguna contraindicación para la aplicación de un medio de contraste. Luego sigue la urografía por resonancia magnética. Aquí nos mencionaba que esta generalmente consiste en un protocolo adaptado para poder observar el sistema colector renal y la presencia de alguna enfermedad, ya sea obstructiva, que se presente a este nivel. Se puede llegar a utilizar secuencias ponderadas, pero generalmente se utilizan T2 por la presencia de líquido que les mencioné, que el líquido va a ser de aspecto claro y esto nos va a ayudar a visualizar todo el árbol a nivel desde la pelvis hasta la vejiga. Generalmente la orina nos va a servir como medio de contraste y pues las secuencias de T1 no van a ser tan útiles como las secuencias de T2. Generalmente, como se logra observar en la imagen que les coloqué, pues la presencia de una hidronefrosis, se llega a observar la pérdida de la relación corticomedular y y únicamente era eso, nada más que se llegaba a utilizar con mayor frecuencia para esto. Era una hidronefrosis bilateral secundaria a un tumor que se encontraba a nivel vesical. En esta imagen se logra observar cómo se ve la igual pérdida anatómica de la vejiga. Y generalmente estas imágenes en T2 demuestran la hidronefrosis e incluso la presencia de un hidrouréter, menciona la bibliografía. La resonancia magnética renal funcional, bueno, mencionaba que hay tres tipos, que es la renografía por resonancia mejorada con medio de contraste dinámico, la resonancia magnética dependiente de nivel de oxígeno en sangre y las imágenes ponderadas por difusión. Primeramente, la renografía por resonancia magnética, bueno, va a emplear, como su nombre lo hizo, la aplicación de un medio de contraste. Vamos a obtener imágenes pasados los 7 a los 10 minutos posterior a la aplicación del medio de contraste y vamos a tener intensidades de señal de los tejidos que van a convertir estas concentraciones tisulares del gadolíneo, que es el medio de contraste utilizado, y van a representarse en función del tiempo, es decir, el tiempo que tarde en pintarse todo el parénquima renal. La aplicación actual de esta renografía, pues es evaluar procesos de estenosis de la arteria renal y también se puede llegar a combinar esta técnica con la aplicación de medicamentos como los IECAS y también nos puede llegar a ser útil para evaluar procesos obstructivos, ya sea funcionales como anatómicos. Menciona que igual se puede llegar a utilizar o a solicitar en pacientes para la evaluación precoz de la disfunción de un trasplante renal en el posquirúrgico inmediato, pensando en que hay algún proceso de disminución del flujo sanguíneo renal por alguna mala técnica al momento de colocar el injerto. El siguiente es la resonancia magnética dependiente de nivel de oxígeno o VOLT, por sus siglas en inglés, la cual pues menciona que va a ser una técnica que nos va a estimar la oxigenación intrarrenal, como su nombre lo dice. Varios investigadores mencionan que esta técnica pues nos puede llegar a ser útil para explorar procesos de la estenosis de la arteria renal, una disfunción del trasplante o incluso menciona en pacientes con nefropatía diabética. Sin embargo, aún se sigue viendo la viabilidad de este estudio para poder ser útil, ¿no? Y de forma rutinaria en este tipo de pacientes. Las imágenes ponderadas por difusión, bueno, se van a basar en el movimiento de las moléculas de agua en los tejidos y esta pues va a ser una técnica de resonancia magnética que igual no va a utilizar algún tipo de medio de contraste y va a estar indicada para obtener imágenes con mayor definición, más que nada estructurales y funcionales. Menciona que pues realmente la experiencia que se ha tenido con este tipo de modalidad de resonancia magnética es que ha proporcionado información reproducible sobre la función renal, con posibilidad incluso de determinar si hay algún tipo o grado de disfunción. Dentro de la medicina nuclear, pues bueno, inicialmente les puse esta tabla donde vienen todos los radiofármacos y más o menos abreviado o resumido cuáles van a ser sus características y en qué tipo
¿Para qué nos van a servir? Si va a ser para evaluar el flujo plasmático renal o incluso evaluar la tasa de filtrado glomerular. Primeramente está el dietilén en triaminopentasético marcado con tecnesio 99. Este va a ser un elemento que nos va a ayudar a evaluar la tasa de filtrado glomerular. Se dice que de forma ideal sería que fuera un radiofármaco que no sea, que únicamente sea aclarado por filtrado glomerular, pero que no sea ni secretado ni reabsorbido. Este medicamento bueno, este radiofármaco, perdón, que su abreviatura es el 99-MTCDTPA, si bien no tiene esa característica porque tiene un grado variable de unión a proteínas, pues se ha visto que es muy útil para determinar el filtrado glomerular. El siguiente es el ortoyodo hipurato marcado con yodo 131. Este radiofármaco, al igual que los que vamos a mencionar más adelante, pues tiene un porcentaje de filtrado glomerular que es más o menos el 20% y va a tener una secreción tubular alrededor del 80%. Esta, esta característica lo hace útil para determinar no tasa de filtrado, pero sí flujo plasmático renal, ya por su gran secreción tubular que va a presentar. ¿El riesgo cuál es? Pues bueno, esa molécula que se le añade de yodo, la cual puede llegar a presentar pues alguna complicación dentro del paciente, y menciona que aplicando gotas de yodo no radioactivo, pues se llega a minimizar esa porción de yodo libre que se otorga por el medio de contraste. El siguiente es el mercaptoacetiltriglicina, marcada con tecnesio 99, el cual nos menciona que tiene propiedades similares al ortoyodo hipurado marcado con yodo de 131, pero tiene la ventaja significativa de que pues tiene una mejor calidad en la imagen y tiene una menor exposición al periodo de radiación. Menciona que este radiofármaco igual pues presenta más o menos entre un 60 y un 70% de secreción tubular, lo cual igual lo vuelve a ser útil para evaluar tanto función renal como presencia de flujo plasmático renal. El ácido dimercapto succínico marcado con tecnesio 99, tiene la característica de que se va a localizar de forma muy afín a la corteza renal en altas concentraciones. Menciona que prácticamente el 50% de la dosis que se inyecta se va a llegar a acumular en la corteza renal en un espacio más o menos de una hora. Y pues va a estar ligado más que nada a las células tubulares proximales. Ahí es donde va a llegar a meterse el radiofármaco. Como va a tener una gran retención a nivel de la corteza, pues va a ser útil, perdón, para la visualización del parénquima renal. Y por último, el flúor 18,2, flúor 2 desoxideglucosa, que pues es el radiotrazador por excelencia del PET, de la tomografía por emisión de positrones, en el cual menciona que pues es una molécula de glucosa a la cual se le va a añadir flúor. Esta se va a llegar a introducir dentro de las células y por una enzima fosfatasa pues se va a llegar a introducir dentro de las células, con especial afín dentro de las células cancerígenas por un gran contenido de esta enzima fosfatasa. ¿Cuál es la utilidad? Bueno, el gamagrama renal. El gamagrama pues nos va a ayudar a estimar la función renal de forma pues prácticamente más fidedigna, a diferencia de las fórmulas que utilizamos. Y bueno, esta va a constar de imágenes de flujo que se van a tomar cada 5 segundos durante un minuto, seguido, ay, ahora hago esto más chiquito, seguido de imágenes de un minuto por fotograma durante 20 minutos. Estas menciona que nos van a ayudar para poder calcular la tasa de filtrado glomerular mediante el método de Gates. ¿Cuál es el método de Gates? Bueno, nos menciona que en las imágenes que se van a llegar a observar durante todo este periodo de tiempo que les mencioné, se van a dibujar regiones de interés renal y se va a aplicar una corrección de la actividad de fondo. Esta corrección va a estar determinada tanto por el peso como por la altura del paciente, y con esto se va a definir una dosis estándar para normalizar este filtrado glomerular. Menciona que esta atenuación se corrige mediante una fórmula que emplea la relación entre el peso corporal y la altura, y pues con esto se puede llegar a obtener la tasa de filtrado glomerular de ambos riñones. Entonces, pues, esta es la importancia del gamagrama renal.
La segunda imagen que les menciono es de un nefrograma. Menciona que, bueno, en este estudio, están utilizando el tecnecio 99 marcado con MAG3, que fue el que les mencioné aquí adelante, que es el de mercaptoacetil triglicina, en el cual se puede llegar a observar cómo este radiofármaco es filtrado y es extraído por los túbulos y pues nos llega a pintar de forma muy temprana todo el aparato renal, y en las formas tardías, pasados los 18 minutos, ya se observa, ¿no?, que está incluso pintada la vejiga. Nos ayuda para obtener imágenes cada segundo durante 60 segundos, seguido de una imagen cada minuto durante 5 minutos y después cada 5 minutos durante media hora. Y con esto vamos a poder obtener una función tubular y se puede llegar a obtener imágenes de las regiones renales de interés, desde el aparato renal hasta la actividad de fondo, que sería a nivel vesical. Nos menciona que en la imagen en general, pues es la administración de este medicamento, nos habla sobre la actividad renal máxima, la cual se llega a observar pasado los 3 a 5 minutos y se puede identificar en la última parte, como les mencioné, pues la vejiga. Y lo que se obtiene por imagen se tiene que pasar a una tabla o unas curvas típicas de renograma, en la cual pues es un dibujo esquemático que nos va a mostrar las porciones conceptuales de una curva que se genera por la actividad, por el tiempo actividad, perdón, dentro del riñón. Y esto nos va a generalmente nos muestra una actividad que es de característica simétrica, tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo. Un descenso rápido después del pico y una cola larga que se extiende hacia la derecha, que es la imagen típica que se logra observar aquí. Un pico y luego una imagen larga como si fuera una cola. Y bueno, esta curva también va a mostrar un aumento de la actividad dentro de la vejiga después pasada los 4 minutos. ¿Cuáles son los escenarios clínicos ya para terminar? Bueno, como ya sabemos, cuando queremos evaluar función renal, podemos utilizar o aprovecharnos de los estudios de medicina nuclear. Ya hemos dicho que dentro de los más útiles para evaluar tasa de filtrado glomerular estaba el de DTPA, y para estimar un flujo plasmático renal, el que tenía mejor porcentaje de absorción y de secreción a nivel de las arterias renales, pues era el mercaptoacetiltriglicerina. Entonces estos deberían de ser los ideales para nosotros evaluar función renal. La evaluación cuantitativa de la función renal va a estar pues dada mediante técnica de radionúclidos, que va a ser parte importante de la nefrología nuclear, y nos va a ayudar tanto a la medición de la tasa de filtrado glomerular como al flujo plasmático renal que ya habíamos mencionado, y esto va a jugar un papel importante en la evaluación de la función renal del paciente. Cuando un paciente presenta una lesión renal o un daño renal, hay que determinar si es agudo o crónico. Bueno, menciona que el ultrasonido pues va a ser nuestro caballito de batalla, nuestra primera línea, y va a ser la modalidad de primera elección para evaluar un paciente que tiene un daño renal. Ya definamos como agudo o crónico con los posteriores estudios, y pues bueno, va a ser muy adecuado para evaluar pacientes que tienen lesiones por renales, por la presencia de la hidronefrosis. También podemos descartar anomalías estructurales o anomalías en el desarrollo del riñón, como alguna alteración, como enfermedad renal poliquística, la presencia incluso de un riñón en herradura, por ejemplo. Y va a ser útil también en pacientes en los cuales, pues al tener un nivel elevado de creatinina, hace que los estudios contrastados no pudiesen ser nuestra primera opción. También nos va a dar una rápida estimación sobre el tamaño del riñón, sobre el grosor de la corteza y de la médula, y sobre la pérdida o no de esa homogeneización en el parénquima renal que debería de haber. También podemos incluso utilizar ultrasonido Doppler cuando hay una disminución en la función renal de forma abrupta, asociado, como ya sabemos, pensando en un paciente con algún problema renovascular, pensando que hay algún problema en la perfusión de los riñones o en la permeabilidad de la vasculatura como tal, e incluso esto de los jets ureterales, que es un flujo que se observa cuando hay una descarga de los ureteros hacia la vejiga, pensando que hay una disminución en los jets, ya sea del lado derecho o izquierdo, haciendo referencia al uretero derecho o izquierdo, pensando en algún proceso obstructivo. Y bueno, si nosotros llegamos a pensar que hay alguna, o se logra observar una masa en el ultrasonido, que no sería como algo muy
muy visible o de una visualización exacta, pues lo ideal sería solicitar algún otro estudio con mayor eh, extensión para observar masas, como ya habíamos dicho, la tomografía o incluso la resonancia. Y menciona igual sobre la aplicación de medicina nuclear, pero yo considero que pues aquí en esta parte igual y todavía nos tendríamos que esperar un poquito. La enfermedad renal vascular, pues ya sabemos que vamos a solicitar, pues lo ideal sería una angiografía, que es la primera línea. Sin embargo, pues bueno, generalmente pensando en un síndrome de hipertensión renovascular, pero no únicamente en una estenosis, sino problemas de vasculitis, embolismos, por algún problema postraumático. Pensando que sea una estenosis de la arteria renal, bueno, esto ya sabemos, un 90% por la aterosclerosis y un 10% por una displasia fibromuscular, pero bueno, lo importante aquí era la imagen, la arteriografía, que pues es el gol estándar para poder pensar, si nosotros tenemos sospecha de un problema renovascular, pues lo ideal sería una arteriografía, pero ya hemos visto que un ultrasonido Doppler con un índice de resistencia para ir encaminando a nuestro paciente hacia la presencia o no de algún problema a nivel de la arteria renal o incluso de la vena renal, pensando en un proceso de trombosis. También el Doppler pues nos llega a ser útil por estos signos que les mencioné que era el ultrasonido puntado, en el cual pues nosotros podemos evaluar la arteria renal y nos van a incluir las velocidades que ya han mencionado, la velocidad de pico sistólico, cuando este es mayor a 200, pues bueno, son datos directos sobre algún proceso a nivel de la arteria renal o un aumento del índice de resistencia mayor a 0.7, que igual ya hayamos comentado, o el efecto este de Parvus tardus, que es el que se ve aquí en la imagen, en donde prácticamente no hay una fase de relajación y una fase de activación, a diferencia de en la primera imagen. Esto igual es una angiografía, pues ya sabemos, ¿no? Si hay presencia de algún proceso o alguna sospecha de a nivel de estenosis de la arteria renal, pues bueno, se logra observar igual en la angiografía. Y cuando queremos ver, por ejemplo, un paciente para ser candidato a un donador de un trasplante renal, pues también tendríamos que solicitar algunos estudios. Menciona que la evaluación radiológica general del donante de un trasplante vivo, pues va a ser crucial, ¿no? Para todo el proceso. Hay que definir tanto la información anatómica como vascular, parenquimatosa e incluso pielocalicial del paciente que va a ser donador. ¿Todo esto para qué? Para prever algún proceso o alguna complicación durante el trasplante. Es importante valorar el número, la longitud e incluso la presencia de alguna rama accesoria y también pues evaluar a nivel del parénquima presencia de alguna cicatriz mediante evaluar también el volumen renal, la presencia de alguna masa o incluso algún lito, ¿no? Dentro de los pacientes que ya están trasplantados, pues bueno, el ultrasonido también va a ser una de las primeras armas. La ecografía va a asumir el principal papel para evaluar a los pacientes con cambios en los niveles de creatinina sérica, diuresis, dolor o hematuria posterior a un trasplante. También se puede llegar a emplear para determinar la toma de alguna biopsia en alguno de estos pacientes y pues nos va a ayudar también la ecografía Doppler para incluso determinar cómo está perfundido ese riñón trasplantado. Menciona que la TAC, la resonancia y estudios de medicina nuclear, pues bueno, es como que un poco más complementario. Y en este tipo de pacientes trasplantados, pues la escala de grises del trasplante nos va a ayudar. Generalmente nos habla sobre un paciente que tiene en un postquirúrgico inmediato, pues la presencia de algún urinoma, algún hematoma post-trasplante, en pasado semanas o años la presencia de un linfocele. Cuando nosotros pensamos que el paciente tiene asociada una infección, pues también la presencia de algún absceso y también importante menciona que el uso del Doppler para determinar la presencia de alguna fístula arteriovenosa en un paciente que se acaba de realizar alguna biopsia y pues es una de las complicaciones que puede llegar a presentar. En cuanto a medicina nuclear, bueno, los procedimientos de medicina nuclear pues se van a utilizar en los pacientes receptores de un trasplante y van a desempeñar más que nada un papel en la evaluación de las posibles complicaciones que puede llegar a presentar un paciente post-trasplantado. Estas van a incluir pues ya sea compromiso vascular, la formación de estos linfoceles, que haya una extravasación de orina o incluso procesos de necrosis tubular que también pueden ser radiosensibles a los fármacos mediante un estudio de medicina nuclear. Y bueno, la gamografía que va a proporcionar información sobre potenciales complicaciones o alguna posible falla durante la colocación del trasplante.
Y bueno, dentro de las otras aplicaciones, trombosis de la vena renal, pues pensando en alguna angiografía, masas, obstrucciones, calcificaciones e incluso procesos infecciosos, lo ideal sería la toma de una tomografía o incluso si es una masa o algún compromiso, pues sabemos que la resonancia tiene un poquito mayor de especificidad y sensibilidad. Y pensando en un cáncer renal, pues nos mencionaba sobre la tomografía con emisión de positrones por esta característica importante del flúor 2,16 de glucosa que llega a meter las células cancerígenas por la presencia de la enzima fosfatasa, pues bueno, va a ser un poquito más sencillo determinar la presencia de un cáncer renal por un PET. Y pues esto, no sé si hay alguna duda.